esta queda muy dulce o desabrida. Aunque a los cocineros se les ha insistido sobre lo anterior, es frecuente que no pesen el azúcar y le agreguen al tanteo. Al considerar la calidad del agua como un aspecto clave, se decide diseñar un procedimiento a prueba de olvidos. Comprar bolsas que contengan 500 gramos de azúcar. Suponga que 2 marcas de azúcar que cuentan con una presentación de 500 gramos, ahora es necesario decidir qué marca comprar. Con este propósito se pesan 40 bolsas de ambas marcas. Al pesar se arrojan los resultados de la tabla, y aquí tengo los resultados de la marca A y de la marca B, ¿de acuerdo? Para cada uno de ellos son 40 datos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces continúo. Entonces voy a tener las medidas de tendencia central, como es la media muestral, ¿de acuerdo? Y voy a tener la desviación estándar. La desviación estándar poblacional o la desviación estándar de todo el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte, creo que esa parte sí la vieron en probabilidad, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, adelante. Muy bien, el coeficiente de variación es una medida de variación relativa a la magnitud de 2 datos, que es igual a la desviación estándar entre la media de los datos. Esto me da una amplitud en porcentaje de los datos, cómo se están realizando. El coeficiente de variación es útil para comparar la variación de 2 o más variables que están medidas en diferentes escalas o unidades de medición. Por ejemplo, el metro contra centímetro o metro contra kilogramo. Este coeficiente suele interpretarse como una medición en términos porcentuales de la variación de una variable. Relación entre la media y la desviación estándar. Una forma de apreciar más claramente el significado de la desviación estándar como medida de dispersión en torno a la media es a través de la relación entre la media y la desviación estándar, la cual es dada por la desigualdad de Chebyshev y la regla empírica. 2 hechos particulares que afirman la desigualdad de Chebyshev es que la media menos 2 veces la desviación estándar y la media más 2 veces la desviación estándar están por lo menos 75% de los datos de la muestra, y que entre la media y más menos 3 desviaciones estándar están por lo menos el 89% de la muestra. En cuanto a la regla empírica, esta afirma que muchos de los datos que surgen en la práctica se han observado por la experiencia que entre la media y 1 sigma, entre menos 1 sigma y más 1 sigma, existe el 68% de los datos de la muestra. Entre la media menos 2 sigma y la media más 2 sigma existe el 95% de los datos de la muestra. Y entre la media y más menos 3 veces sigma o la desviación estándar existe el 99.7% de los datos. Lo cual quiere decir que nosotros, cuando trazamos el histograma y la campana de Gauss, trazamos nuestra media aritmética, trazamos las 3 desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda, y entre esas 3 desviaciones estándar la distribución me tiene que dar el 97.7% de los datos. Esto quiere decir que si yo tengo un comportamiento normal, cuasi perfecto, la media debe de estar perfectamente en el centro de la campana, 3 sigma a la derecha y 3 sigma a la izquierda, y tiene que estar perfectamente centrada para que me dé los 99.7% de los datos con centro en la mitad exactamente de la campana. Entonces, ese proceso cuasi perfecto es, como quien dice, mi plantilla que yo voy a utilizar para comparar el proceso que yo esté midiendo. ¿Cuál proceso que esté midiendo? Por ejemplo, en este caso, la medición de los costales de azúcar. Entonces, para eso tengo que trazar el histograma, tengo que ver mi campana, mis 3 sigma, mis menos 3 sigma, mi media, y comparar relativamente con el proceso cuasi normal. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, entonces, si yo tengo menos 3 sigma y más 3 sigma, yo tengo límites naturales. Esos límites reales naturales deben de ser la media menos 3 sigma y la media más 3 sigma, como me lo indica la regla empírica. O sea, tengo que tener el 97% de los datos en esos límites reales. Si yo tengo, por ejemplo, una medición como la de los tabiques, que tengo una medida más o menos un intervalo, entonces esos límites reales deben de coincidir en un proceso cuasi normal con los límites del tabique, para que el proceso sea perfectamente centrado. ¿De acuerdo? Ok, dice que el histograma y la tabla de frecuencia permiten visualizar esos 2 aspectos de un conjunto de datos, y además muestran la forma en la que los datos se distribuyen dentro de un rango de variación.
Específicamente el histograma es una representación gráfica en forma de barras de la distribución de un conjunto de datos o una variable, cuyos datos se clasifican por su magnitud en cierto número de grupos o clases. Y cada clase se representa por una barra cuya longitud es proporcional a la cantidad de datos que pertenecen a dicha clase. Usualmente, el eje horizontal está formado por una escala numérica para mostrar la magnitud de los datos y en el eje vertical se representan las frecuencias. Muy bien. Aun cuando la mayoría de los software estadísticos proporcionan de manera automática el histograma, a continuación, con los datos del ejemplo del peso de las bolsas de azúcar, de la marca A se ilustra la construcción de un histograma a fin de profundizar en la comprensión del mismo. ¿Cómo construyo el histograma? Paso número 1. Voy a determinar el rango de los datos. El rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Paso número 2. Se obtiene el número de clases. Se obtiene el número de clases. En el número de clases, lo que voy a obtener... En el número de clases, la voy a obtener sacando la raíz del número de datos. Hay otra regla que se llama la regla de Sturgetz, que señala que el número de clases es igual a 1 más 3.3 logaritmo base 10 de los datos, pero relativamente es igual. Entonces, para efectos de control de calidad y para efectos de facilidad en la línea de producción, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de los datos. Entonces, si tenemos 40 datos, sacamos la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y esta raíz cuadrada es aproximadamente a 6.11, 6.3, como dice aquí. Entonces, el número de clases no puede ser fraccional, entonces yo lo elevo a la clase superior inmediata, que es 7. Aplicando la regla de Sturges, también se obtiene un resultado similar, que es 6.3. Y dice, en ocasiones al modificar el número de clases se pueden apreciar aspectos que no se había observado, por lo que si se dispone de un programa computacional es recomendable experimentar con diferentes números de clases que estén cercanos al valor propuesto inicialmente. Paso número 3. Establecer la longitud de la clase, ¿de acuerdo? La longitud de la clase se establece de tal manera que el rango pueda cubrirse en su totalidad por el número de clases determinado. Así, una forma directa de obtener la longitud de clase es dividiendo el rango entre el número de clases, ¿de acuerdo? Dice, sin embargo, en ocasiones resulta más conveniente ampliar un poco el rango para que el histograma tenga una cobertura ligeramente mayor que la observada en la muestra. En el ejemplo, el mínimo es 484 y el máximo es 515. De esta manera, al ampliar un poco el histograma, podría ir de 480 a 520. ¿De acuerdo? Va. Paso número 4. Construir los intervalos de clase. Los intervalos de clase resultan de dividir el rango original o ampliado entre el número de intervalos determinados con la longitud de clase, como se muestra. El punto inicial para la primera clase debe ser el dato mínimo del rango ampliado. En el ejemplo se inicia con 480. Para obtener la primera clase se le suma al punto inicial la longitud de clase y así se obtiene el intervalo de la primera clase. Para obtener el intervalo de la segunda clase se toma el final de la primera clase como punto inicial y se le suma la longitud de clase. Y así se sigue hasta completar todos los intervalos como se muestra en la tabla de frecuencias, que vamos a hacerla. De acuerdo. Paso número 5. Obtener la frecuencia de cada clase. Paso número 6. Graficar el histograma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta parte me la voy a brincar. Esta parte del histograma yo considero que ustedes de alguna otra manera ya lo tuvieron o ya lo vieron en la parte de probabilidad y estadística y que construyeron un histograma por lo menos a mano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo los dos proveedores, tengo el proveedor A y el proveedor B, y cada uno tiene 40 datos en su haber, o sea, son 40 bolsas de azúcar. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer el análisis. Primero que nada, para calcular los datos en Excel, primero que nada, yo tengo el número de datos es 40. Ajá. Entonces, si tengo el número de datos en la tabla, como la tengo aquí, ahorita son 40 datos y puedo localizarlo muy fácilmente y muy rápidamente visualmente. Pero si yo tengo más de 125 datos, 300 datos, para localizar el valor mayor y el valor menor, pues me costaría mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces, por eso se propone Excel. Entonces, en Excel lo que le voy a dar, valor mayor, le doy, como todas las fórmulas, empiezan con igual,
Le doy igual y le doy max, o sea, máximo. Y aquí me dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y de texto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le doy máximo, le doy doble clic, selecciono los valores, le doy enter y me da el valor máximo. De la misma manera, para el valor mínimo le doy igual, le doy mínimo y me dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el valor máximo y el valor mínimo. ¿De acuerdo? Es como en el apunte, lo que decía, el siguiente paso sería sacar el rango. Y el rango entonces sería el valor máximo menos el valor mínimo, como lo muestro aquí. Yo le doy en la fórmula igual, valor máximo menos valor mínimo. ¿Sale? Y me da el rango. El rango es 31. ¿Cómo saco el número de clases? Entonces decía yo, si aplico la del logaritmo y etcétera, etcétera, con esta cosa pues sería mucho más complicado. Entonces, ¿qué hago? El número de clases es igual a la raíz. ¿A la raíz de quién? A la raíz de 40. Ajá, estamos así, en la raíz de 40. Entonces, saco la raíz de 40 en Excel y me da el número de clases 6. Ajá, número de clase 6, pero van a ver lo que va a pasar después, ahorita cuando esté construyendo. Muy bien, ya tengo el número de clases. Ajá, entonces en la parte que sigue, como ya tengo el número de clases, pues yo ya puedo sacar el intervalo de clase. El intervalo de clase dijimos que era el rango entre el número de clases. Si tengo 31 entre 6 y me da 4.9, ¿estamos de acuerdo? Sí, aquí está. El intervalo de clase me da 4.90. Continúo con los datos que tengo que sacar a través de la tabla. Entonces ahora le digo, dame la media aritmética de los datos. Y entonces la media aritmética le digo, igual prom, y me pone promedio. Esto me devuelve la media aritmética o el promedio de los datos. Le doy doble clic, selecciono los datos, le doy enter y me da la media del proceso. ¿De acuerdo? En este caso la media de los datos, que son 502.35. De la misma manera, continúo y digo, voy a sacar la desviación estándar. Entonces le digo, igual desviación, y me da desviación estándar media. Me dice, calcula la desviación estándar en función de una muestra. ¿De acuerdo? Le doy doble clic, selecciono los datos, le doy enter y me da la desviación estándar. En este caso me dio 7.23 la desviación estándar. ¿De acuerdo? Ok, continúo. Ya que tengo la desviación estándar, entonces ahora empiezo a trazar mi 6 sigma. Entonces digo, la media, estos datos aquí me hizo una charada, ahorita lo vemos. La media más una desviación, la media más 2 desviaciones, la media más menos 3 desviaciones, perdón, ¿de acuerdo? Y la media más 1, más 2, más 3 desviaciones y voy sacando todos los datos, ¿de acuerdo? Aquí está el proveedor A y entonces tengo la media menos una desviación, eso está mal, me copió los datos mal, pero ahorita lo vamos a sacar. Y el proveedor B, la media más una desviación, igual aquí también me hizo la misma charada, pero ahorita lo calculo. Entonces, como yo ya tengo la desviación y tengo la media, entonces nada más a la media le sumo una vez la desviación, a la media le sumo 2 veces la desviación, a la media le sumo 3 veces la desviación y lo mismo para una resta. Bueno, ya tengo mis datos, tengo mis dos proveedores y empiezo a construir mi tabla de frecuencias. En mi tabla de frecuencias, como voy a empezar, voy a hacer con el valor mínimo que yo tengo, el valor mínimo. El valor mínimo para el proveedor A es 484, ¿sale? Entonces, el intervalo mayor le voy a sumar el intervalo de clase, que es 4.90. Y así sucesivamente voy a ir sumando. Aquí la gran diferencia es algo bien interesante para Excel. En el intervalo mayor, aquí en el intervalo mayor, yo le di un valor de 488.90. Si yo repito este valor aquí, cuando yo saque la frecuencia me va a dobletear los datos porque es el mismo valor. Excel no entiende. Excel va a entender cuando yo lo diferencie. Entonces a este valor lo único que hago es sumarle una centésima y lo cambio por 488.91 y le sumo el intervalo de clase y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ya que tengo los intervalos de clase, entonces saco la frecuencia y corroboro que la suma de la frecuencia me dé mis 40 datos. En la frecuencia acumulada voy sumando
la frecuencia 1 con la frecuencia 2, con la frecuencia 3, con la frecuencia 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Muy bien. Saco el porcentaje de cada una de las frecuencias y luego lo acumulo, saco el porcentaje acumulado. Aquí necesito verificar que el porcentaje, la suma me dé el 100% y que el acumulado en la última clase me dé el 100%, que es la acumulación hasta la última clase de todos los datos. Determino la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El punto medio entre el intervalo de clase menor y el intervalo de clase mayor. ¿Cómo lo saco? Pues lo sumo y lo divido entre 2. Listo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues mi gráfica. Y entonces grafico, saco, en la misma gráfica tiene que quedarme la ojiva, que es la gráfica de porcentaje, tiene que quedarme mi media aritmética, tiene que quedarme mi curva de tendencia media y tiene que quedarme mis 3 sigma y mis 3 sigma. Entonces, si yo comparo esto con un proceso normal, 3 sigma y 3 sigma, 6 sigma deberían de quedar los datos centrados. Esto quiere decir que la curva, si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 clases y media del lado izquierdo y aquí tengo 1, 2, 3, casi 4 clases del lado derecho. Sí está un poco centrado, pero la distribución no es normal. Aquí yo tengo una distribución muy pequeña del lado izquierdo y del lado derecho sí tengo una distribución más normalizada. ¿De acuerdo? Entonces es parte de lo de que es el análisis. Ajá, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Hasta aquí no tengo preguntas? Díganme. Ahorita lo vamos a hacer. Bueno, ¿continúo? Sí. Ok. Sí, por favor. Voy a compartir pantalla y entonces déjenme ver dónde está mi ejercicio. Creo que es este. Ok, ya tengo aquí mi ejercicio, lo que les enseñé en la presentación. Aquí lo tengo en Excel para hacerlo en vivo y en caliente. Bueno, entonces ahora voy con el plan B o con el proveedor B. Aquí tengo mi tablita. Entonces aquí tengo mis 7 clases, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, empiezo con mi clase menor. Ajá, mi clase menor va a ser el valor menor que yo calculé. ¿Ya? Ahí está. Ese es mi valor menor. ¿De acuerdo? Voy a sacar el intervalo mayor. ¿Qué voy a hacer? Le pongo igual, le digo, a súmale el intervalo de clase. ¿Ya? Entonces ya tengo la primera clase, tengo el valor menor de la primera clase y el valor mayor de la primera clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces voy a continuar. ¿Sale? Ojo con esto. Entonces ahora, para diferenciar este valor y no repetirlo aquí, para que no se me dupliquen los datos, ¿qué voy a hacer? Bueno, le digo, igual, a este valor, súmale una centésima. Y entonces ya no fue 0.53, ya fue 0.54. ¿Ya se dieron cuenta? Ajá, entonces va a diferenciar los valores. Va a decir, chinga, este valor no es igual a este. Entonces voy a hacer la frecuencia, ¿va? Entonces, bueno, continúo. Entonces, a este valor le sumo el intervalo de clase. Y vuelvo a hacer lo mismo. Si hay una fórmula o hay modos para fijar la fórmula, pero si me meto a fijar fórmula y todo ese rollo se van a hacer más camote. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí debo de sumarle nada más una centésima. Igual a este valor y súmale 0.01. Ahí estoy. Entonces ahora igual dame este valor y súmale el intervalo de clase. Ahí está. ¿De acuerdo? Y van a decir, ¿y por qué no los copia? Porque no lo hace. ¿De acuerdo? Más 0.01. ¿De acuerdo? Entonces, son 7 clases ahorita, por eso no lo hago a mano. Aquí le sumo el intervalo de clase. Vuelvo otra vez. Digo, esto es más rápido que hacerlo a mano, ¿no? Ok. Entonces, me voy a la siguiente. Le sumo el
la centésima, a este le sumo el intervalo de clase, lo mismo, a este le sumo la centésima, y por último, en última clase, a este le sumo el intervalo de clase. Ahí está. Entonces ya tengo los intervalos de clase, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya tengo todos los intervalos de clase. Aquí el chiste es esto, es algo muy interesante. El primer valor, este primer valor, es igual al valor menor. El último valor, el valor mayor, debe de estar albergado en la última clase. O sea, debe de existir ahí, aunque no sea la terminación de la clase. Entonces, mi valor mayor es 507 y aquí está 508. Entonces, aquí está el valor mayor albergado. ¿De acuerdo? Bueno, pongan atención. ¿Vale? Voy a sacar la frecuencia. ¿De acuerdo? Va. Entonces le digo, igual, dame la frecuencia. Le doy frecuencia. Y me dice, calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Le doy doble clic en frecuencia y me dice, dame los datos. Sale, ahí te van los datos. Proveedor B. Selecciono los datos del proveedor B. Ya tengo los datos, ¿ya vieron aquí en la tabla? Ahí están los datos. Y luego me dice, dame una coma. Ahora, dame los grupos. ¿Sale? Entonces, en los grupos lo que voy a hacer es que voy a seleccionar solamente los valores del intervalo mayor. ¿De acuerdo? Fíjense aquí. Aquí no me está dejando seleccionar el de arriba porque tengo aquí el anuncio. ¿Ya se dieron cuenta? Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar para acá. Aquí como lo tenía. Frecuencia. Lo voy a repetir aquí. Porque no me deja seleccionar el valor de hasta arriba. ¿De acuerdo? Igual. Frecuencia. Entonces le digo, dame la frecuencia. Doble clic. Dame los datos. Selecciono los datos. Sale. Dame una coma. Ahí está la coma. Ahora dame los grupos. Entonces ahora sí me deja seleccionar aquí. Le doy los grupos. Solamente le doy el intervalo mayor. Y le doy Enter. ¿De acuerdo? Ya tengo la frecuencia de la primera clase. ¿Sale? Ahí les va, ¿eh? Copio. Si yo sumo estos valores, si se dan cuenta, esos valores me dan más de 40, ¿cierto? Entonces, pues está mal la frecuencia, ¿no? Ahí. ¿Qué voy a hacer? Así como está seleccionado, le voy a dar F2, y si se dan cuenta, cuando aprieto F2 me da la matriz. Selecciona los grupos y selecciona los valores. Entonces ya le di F2, selecciona, y entonces ahora le doy Control Shift Enter, y me cambia los valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Corroborar que sean 40, y le digo, igual, dame la suma. Dame la suma de estos valores, y son 40. Entonces ahí corroboro que mi frecuencia es correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como cambié la frecuencia para la derecha porque no me dejaba, entonces ahora voy a hacer la frecuencia acumulada. Voy a acumular la frecuencia. ¿Cómo voy a acumular la frecuencia? Bueno, la primera frecuencia es 5, ¿no? Ahí está el 5. Sale. Entonces, 5 más 9. Si no saben sumar, pues entonces 5 14 más 9. ¿De acuerdo? La bronca de esto es que tienen que descubrir por ustedes mismos cómo fijar los datos, porque estos son 40 datos, pero en las muestras son más de 120, 130, 200, 300 datos. Ajá. Entonces, si los hacen así en uno por uno, se van a tardar 3 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, tienen que descubrir la fórmula de cómo fijar los datos para que no tengan ningún problema. Más y ojo con esto, la última clase en la frecuencia acumulada, me tiene que dar el 100% de los datos, los 40 datos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy acumulando. Entonces, me tiene que dar forzosamente 40 datos. Entonces, más y ya está, ¿no? Entonces tengo que corroborar
que me dé los 40 datos. Se vuelven a conectar, porfa. Cuando termine, tenemos 9 minutos. Bueno, aquí ya corroboré que tengo los 40 datos, aquí ya corroboré que tengo los 40 datos, ¿de acuerdo? Y ahora con la parte de la frecuencia, voy a sacar el porcentaje. Si 40 datos equivalen al 100%, entonces lo que voy a hacer es esto. Igual, abro paréntesis, frecuencia. Entonces, 5 por 100, cierro, entre 40, y me da el porcentaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver si me lo respeta. No me lo respeta, ¿lo vieron? ¿Por qué? Les voy a decir por qué no me lo respeta. Porque yo adentro de esto tengo una matriz. Ajá, si yo muevo un dato, muevo todos. Entonces, por eso no me lo respeta. Entonces, de la misma manera, igual, abro paréntesis, por 100, ¿de acuerdo? Entre 40. Ahora, ya tengo 2, vamos a ver si inteligentemente Excel me lo hace. ¿Ya? ¿Está el porcentaje? ¿Cómo lo corroboraría? Igual, suma. Dame la suma. ¿De quién? De todos estos. Ahí está el 100%. ¿De acuerdo? Yo ya tengo el porcentaje. Ahora voy a sacar el porcentaje acumulado. ¿Cómo saco el porcentaje acumulado? El primero, 12.5. ¿De acuerdo? El segundo, ¿qué hago? Igual. Es como 22.5. 12.5 más 22.5. ¿Cierto? Igual. Ajá, 35 más 17.5. ¿Cierto? Díganme si me equivoco, porque también estoy regando. De acuerdo. 52 más 35. Igual. 87 más 7.5. Igual. 95 más 7.5. Ya me dio 102. Ajá. Es que se saltó uno. Me salté. ¿Cuál me salté? Ok, voy a hacer el acumulado. 35. ¿Estamos de acuerdo? 35 más 17.5. eso. Ok. Igual. 52 más 35. hoy. Igual. 87.5 más La reventa más 2.5. Ajá. Bien. Igual. 90 más 7.5. 7.5 90. y Sí, lo sé. corroboro. 97.5 más 2.5 y ya tengo el 100%. ¿De acuerdo? Ok, ahora voy a sacar la marca de la clase. La marca de clase es el punto medio entre los valores de los intervalos. Entonces, abro paréntesis y le digo más perdón. Sí. Ok, acepto. Aquí me falta un paréntesis. Cierro entre 2. Ya está. Punto medio. Este es el punto medio o la marca de clase. Y esta sí la jalo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Entonces tenemos que fijar los valores para que no se muevan, ¿no? No. Bueno, fijarlos con el signo de pesos y para que te respete la fórmula y se vaya incrementando con los valores que vas incrementando de las otras columnas. Prendan sus cámaras, por favor. O sea, mira, está hibernando y todo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Más o menos. No, pero No. Más o menos. ¿Cuál es la duda de más o menos? No sé quién dijo más o menos. Es que, por ejemplo, Ajá. todo lo que sacamos de las tablas lo sacamos con el número de datos, ¿no, profe? Sí. Por eso les dije cuál era la problemática del muestreo de aceptación. Y lo que estaba La viendo, problemática del muestreo de aceptación era el AQL, la letra clave y el tamaño de la muestra.
Entonces, ahorita ustedes tienen una muestra que yo les di en una tabla, pero como yo no tengo una muestra, por ejemplo, en los tabiques, o sea, no tengo los tabiques para mostrarlos, entonces yo supongo la muestra. ¿Cómo supongo la muestra? La supongo con números aleatorios. Y por eso le doy dos rangos de medida, entre 100 kilogramos, 90 y 110. Entonces, saco los números aleatorios y esa es mi muestra, ahí está la tabla. Y ya con la tabla lo que hago es esto que hice ahorita, construir el histograma. ¿De acuerdo? Jennifer, ¿esa era tu duda o cuál? No, sí, creo que esa, pero bueno, sí. No, pero sí, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Dudas? O sea... Es que sí tengo duda para cómo armarlo, porque, por ejemplo, ve que dividió... no me acuerdo los números que dividió, pero le dio 31. Y esos son los números. Ok, bueno, vuelvo. En la parte que les di de la presentación de PowerPoint, ¿de acuerdo? Y quiero aclarar también eso. En la parte que les di de la presentación de PowerPoint, esa es... lo saqué del capítulo 8 que les dejé leer del libro. Entonces, ¿cómo me da ese de 31 y todo este boleto? La duda es esta. Yo tengo un número de datos que es 40. Necesito localizar de esos 40 datos el valor mayor y el valor menor. Ya que tengo el valor mayor y el valor menor, saco el rango. ¿Cómo saco el rango? Si te das cuenta, aquí el rango es el valor mayor menos el valor menor. Ya saqué el rango. El rango es la parte en donde me estoy moviendo de la curva. O sea, qué tan ancha va a estar la curva y mi dispersión. Voy a sacar el número de clases. El número de clases, acuérdate que era la raíz del número de datos, que son 40. ¿Ya? ¿Sí lo ves acá arriba? Ok. Entonces me da 6, pero no me da 6 exactamente. Yo por eso le aumento una clase para que mi valor mayor esté albergado en la última clase. Sí. Muy bien. Entonces, el intervalo de clase. ¿Cómo saco el intervalo de clase? El intervalo de clase voy a dividir el rango entre el número de clases. ¿De acuerdo? Y me da el intervalo de clase. O sea, el intervalo de clase es ¿qué valor hay de aquí a acá? ¿Ya me entendiste? ¿Cómo se incrementa? O sea, esta va a ser una clase y se va a representar por una barra. Entonces, ¿cuántos números tengo que albergar ahí? De 491, 493.53. Pero ese incremento tiene que ser constante para todas las clases. Por eso lo hago dentro de ¿quién? Del rango, que es la amplitud de mi curva. Y lo voy a dividir en clasecitas. Y tiene que ser constante. ¿Ya me entendiste? Y luego ya saco la media, la desviación estándar, ¿sale? Ahorita lo vas a entender mejor. Hasta aquí no tengo mayor problema de la tabla, de la construcción de la tabla. No, profe. Bueno, si se dan cuenta, ustedes, me queda 1 minuto 38, pero se vuelven a conectar. Si se dan cuenta, no me tardé ni 20 minutos en hacer la trinche tabla. Y cuando fijan los valores, que son más de 100, si tienes copian, todo tu tabla bien. Yeah. Sí, o sea, estos valores son los importantes para que tu tabla te salga perfecta. Sí, compañero. De hecho, sigma, la letra sigma griega, quiere decir desviación estándar del universo o de la muestra. No, de la muestra es S y de sigma es del total de los componentes de la producción. Por eso se llama 6 sigma, porque son 6 veces la desviación estándar. Ahorita te lo voy a enseñar en la curva, ¿sale? Para que te quede mejor. Hasta aquí voy bien, porque se va a cortar esta cosa. Sí, todo. O sea, eso es... No, 6 sigma es para que tú le des el rango a tu curva normal y veas hacia dónde se está yendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando vamos a ocupar CP, CPK, CPM, que son capacidad de proceso, capacidad real de proceso, capacidad media del proceso, entonces ahí es donde dice 6 sigma. O sea,
Bueno, entonces les explicaba, Seis Sigma se refiere a eso. Lo que estamos realmente viendo es cómo se comporta un proceso. En este caso, por ejemplo, lo voy a ejemplificar con el azúcar. Si yo tengo un proveedor que es el proveedor A, ¿cómo se está comportando el proveedor? Entonces yo tengo una media aritmética. Esa media aritmética es mi promedio. Si el proveedor me está vendiendo 40 bolsas y de esas 40 bolsas el promedio está por encima de los 500 gramos, entonces quiere decir que el proveedor, en su proceso, no está teniendo la certeza de que sus bolsas realmente lleven 500 gramos y me está regalando producto. ¿De acuerdo? Si el otro proveedor me da la media y me da 400 y pelos de gramos, me está robando producto. ¿Sí me explicó? Entonces va compensada la situación, ahorita lo van a ver en la gráfica. ¿Cuánto me está regalando de producto y cuánto me está robando del otro lado? Entonces la compensación es esa. En promedio me está dando 512 gramos, entonces en promedio me está dando de más. Si en promedio me está dando 400 y algo de gramos, entonces me está robando, me está dando de menos. Y estoy haciendo el análisis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces regreso a la gráfica, regreso al Excel, por favor. Regreso al Excel. Y aquí estamos. Ok, yo ya tengo mi tabla para el proveedor B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya completé mi tablita, cada clase que yo les vaya dando, esto va a ir increciendo. ¿A qué me refiero? ¿Mande? ¿No se ve? Ya se ve, ya se ve. ¿A qué me refiero? A que cada vez se van a ir acumulando más datos de la gráfica, de los cuales me van a dar la posibilidad de ampliar mi criterio para aceptar o rechazar un lote. En este caso son 40 bolsas, pero en el caso del que era el examen, eran 20,000 tabiques. Entonces, como les dije, si yo voy a comprar un lote de 20,000 tabiques para construir escuelas, no, obviamente no voy a comprar un solo lote. Si son millones de tabiques, estoy perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vemos. Bueno, hasta aquí voy bien. ¿No hay alguna otra cuestión? No, profe. Bueno, no. Entonces ya tengo mi tabla y lo que voy a seleccionar ahora va a ser la frecuencia. Selecciono los valores de la frecuencia, aprieto control y el porcentaje acumulado. Ya lo seleccioné. Y entonces ahora le digo a Excel, insertar. Dame una gráfica. ¿Qué tipo de gráfica quieres? De columna. Ahí está mi gráfica. ¿Sí la ven? Sí. Ok, la voy a bajar acá y la voy a hacer un poco más grande. Y entonces voy a modificarla. Yo necesito un histograma. ¿Sale? Los datos distribuidos son la gráfica azul. Entonces selecciono la gráfica azul, le doy clic derecho y le digo dar formato a los datos. Me aparece el menú del lado derecho. Y entonces le digo, el ancho del intervalo, no quiero intervalo. Como es una campana y es una función gaussiana, es una función con continuidad, no tengo aperturas ni valores a cero. Entonces, el ancho del intervalo lo quiero en 0. ¿De acuerdo? Ahora, la gráfica naranja es la ojiva, la gráfica de porcentaje. Pero para poderla ver mejor y encima de mi gráfico, yo le voy a dar cambiar tipo de gráfica. Ok, le digo, quiero que cambies la naranja. Y quiero que me la hagas así, combinada. Ahí está. Ya la tengo combinada. Pero resulta que esta se achaparró. Entonces la vuelvo a seleccionar, le doy clic derecho, le doy dar formato a la gráfica y cambio de eje principal a eje secundario. Y ya tengo mi histograma y tengo mi gráfica de porcentaje acumulado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, adelante. ¿Qué Excel tiene? ¿Qué Excel tengo? No sé. ¿Por qué? Es que tengo Windows. ¿Viene diferente? ¿Qué viene diferente? O sea, ¿no te sale así?
Pues este es antiguo. Mi No, Windows pero hay uno más viejito. Mira, hay uno más viejito, pero ese Ese es está el trabajando en 365. Windows. ¿En Windows qué? ¿En Windows 6? ¿7? Sí, creo que es el 2007. Uy, no, pues ese ya no tiene remedio, porque ya ni para parcharlo para poder subir al siguiente 2007 yo nivel. también tengo. Yo también Bueno, Sí, es ese. pues traten de hacerlo y si no las juntan, las enciman, las pegan como ponemos imagen en PowerPoint y luego les dan Somos pobres. juntar todo, ¿no? Bueno, continúo. Y aquí ya tengo mi gráfica ojiva y ya tengo mi histograma. Bueno, aquí yo necesito ver las barras, ¿no? Porque pues así como que no me gusta, ¿no? Entonces le digo línea sólida, le doy en negro y aquí en negro y le subo el puntito, le voy a subir a dos puntos, ya está. Entonces ya está la división de las barras. De acuerdo. Ahora, ya tengo mi gráfica y ahora necesito mi línea de tendencia central, o sea, la curva gaussiana. Le vuelvo a dar clic derecho a la gráfica azul, la selecciono y aquí dice, fíjense bien, agregar línea de tendencia. Le doy agregar línea de tendencia y me aparecen todas esas opciones. Entonces lo que estoy haciendo es que la tendencia esté en una tendencia central, entonces tengo una media móvil. ¿De acuerdo? La voy a habilitar en negro y le voy a subir el punto y de hecho quisiera que me diera una línea continua, pero me la da en puntos. Todo eso es lo de menos. ¿De acuerdo? Ahí está mi línea de tendencia central. O sea, la campana de gato. Ajá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? Muy bien. Ojo con esto. Ya tengo los valores aquí de la media. La media es 498.075. Busco ese valor 498.075 y me da en la clase 3. ¿Sí lo ven? Lo voy a pintar de amarillo, no de amarillo, de verde. Ahí está, esa es la media. Entonces quiere decir, ojo con esto, ojo, ¿sale? Mi media dice que mide 498.075. Su marca de clase o el centro de esa clase está en 497.34. Entonces me voy a la marca 3 y estoy más allá del centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora le digo insertar forma. Dame una línea. Entonces, lo que voy a hacer es insertar mi media aritmética. Ahí está la línea de mi media aritmética. Le doy formato para verla. Se tarda mi máquina porque estoy en el Zoom y tengo varios documentos abiertos, pero bueno, ahí está. Esa es mi línea de media. ¿Ya la vieron? Sí. Ahí está la media. Sí. Entonces puedo observar algo bien interesante. El proceso casi está centrado en distancia de clases, ¿de acuerdo? Entonces, la amplitud del rango está de aquí a acá y dividí ese rango en el número de clases que son 7 para que me entendiera esta compañera que preguntó. Ahora, la media del proceso del azúcar no está en 3.5, pero sí está en 3 y algo de las clases. O sea que el proceso probablemente puede estar centrado, pero los datos no. Si se dan cuenta, del lado derecho, y me voy a la tabla, ¿de acuerdo? De la media para arriba, yo tengo, contando este dato, 7 y 9, 16 y 5, 21 datos. ¿Están de acuerdo? Entonces, del lado derecho de la tabla, tengo un dato menos.
¿Ya me entendieron? O sea, sí está balanceada la tabla, pero en cuestión de frecuencias, no. Ajá. Mi media aritmética me dice que la media aritmética son 498.075. O sea, no llegó ni a medio kilo. ¿Sí me explicó? Entonces, todo lo que está a la izquierda, me está robando. O sea, las 21 bolsas que tengo aquí, estoy pagando los 500 gramos y me está dando de menos. ¿Estamos de acuerdo? Y las 19 bolsas que están del lado derecho tienen más producto. Ajá, tienen más producto. Por ejemplo, la clase 4. La clase 4 va de 498 a 501.15. O sea, me está regalando 1.15 gramos. ¿Sí me explicó? Ajá, en la siguiente clase me está dando nomás 3, casi 4 gramos. En la clase 6 me está dando 6 gramos. Y en la clase 7, que es la última, me está dando 8 gramos, casi 9 gramos de más. Entonces yo sumo los gramos en ese sentido, de lo que me está regalando a lo que me está quitando, pues eso todavía más lo que me está quitando. ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron cómo es la parte del análisis? Ajá, sí. Ahora, en la consideración de si voy a comprar o no, entonces digo, entre menos 1 sigma y 1 sigma, dijimos que probablemente la probabilidad me dice que debo de tener cerca del 70% de los elementos. ¿Están de acuerdo? Entonces digo, bueno, la media más sigma, aquí está la media más sigma, ajá, son 501.75. ¿Sale? 501.75. Está en la clase 5. Aquí está, en la clase 5. Ajá, le voy a dar en verde. Ahí está, en la clase 5. Entonces, en la clase 5, ese valor es 501.75. Su marca de clase son 502, o sea que está menos de la mitad de la barra 5. Entonces le doy insertar, dame una línea, está en menos de la mitad de la barra 5. Aquí está mi primer sigma. ¿De acuerdo? Es la media más 1 sigma. Ahora, la media menos 1 sigma me dice que son 494. Aquí está, en la línea 2, en la clase 2, que está pintada de amarillo, por cierto. Ahí está, en la clase 2. Entonces digo, el valor es 494.40. ¿Cuál es su marca de clase? 494.8, o sea, por 0.4 décimas. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, su marca de clase. Entonces, estoy en la clase 2 y casi estoy en el centro, pero no estoy en el centro. ¿De acuerdo? Entonces le digo, dame una línea y trazo mi siguiente sigma. Entonces, ahí está, 1 sigma y menos 1 sigma. Si sigo es más 2 sigma, más 3 sigma, menos 1 sigma, menos 2 sigma, menos 3 sigma, y tengo los 6 sigma. Y si se dan cuenta, la última sigma, 494.40, está casi en la clase 1 al final. Entonces los sigma se van pegando. ¿Sale? Entonces lo que quiero que vean es esto. Fíjense bien, por favor. De la clase 2, lo voy a sombrear, de la clase 2 a la clase 5, aquí está, lo que está sombreado, de la clase 2 a la clase 5, es menos 1 sigma a más 1 sigma. Y dice que por lo menos debo de tener un porcentaje del 70% de las piezas para que el proceso lo considere bueno, vamos a decirlo así. Entonces, si me voy al porcentaje acumulado, sí tengo el 90%. Pero la distribución no es constante. ¿Ya me entendieron? Creo que sí. Sí. O sea, entre 1 sigma y 2 sigma tengo el 90%, sí, pero la cantidad de la media a menos 1 sigma me estás robando producto. ¿Sí me explicó? Ajá, son varios criterios que tengo que tomar. Entonces, si vemos las dos gráficas, van a ver ustedes algo bien interesante. En el proveedor número 1 tengo la media y tengo 1 sigma, que está aquí. ¿Sale? Y el proveedor número 1 en 1 sigma
en 1 sigma me está dando 509.58, o sea, casi 10 gramos de más. Ajá, ¿sí lo ven? Aquí era donde estaba el error de las sumas, ¿verdad? Ok. En sigma, aquí está, sigma, en la media menos 1 sigma, me está dando 495.12. O sea, de aquí para acá, tengo casi 6 gramos de menos. O sea, me regala 9 y me quita 6. Ajá, pero en las siguientes bolsas ya no me está quitando 6, ya me está quitando más de 10 gramos. ¿Ya me entendieron? Entonces, aquí el análisis es sentarme a ver la tabla o las tablas, sentarme a ver la gráfica, porque si yo me voy directamente por la tabla, voy a decir, sí, el proveedor B es el que tiene la media más cercana a 500 gramos. Ajá. O perdón, el proveedor A, que son 502, me conviene proveedor A. Pero si vemos el análisis, este güey me está robando más de lo que me está dando. ¿Sí me explicó? Sí. Ese es el análisis con el histograma y la curva ojiva. Ahora, ¿para qué me sirve la ojiva? Fíjense bien. Aquí lo que analizamos del porcentaje. Bueno, le voy a decir, dame una línea, porque quiero ver este porcentaje. Dame una línea. Fíjense bien. ¿Dónde? Voy a ampliar la imagen para que se vea más claro. Donde está la media aritmética y la curva ojiva, aquí en esta intersección, voy a trazar mi línea. Le aprieto Shift para que sea completamente horizontal. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el 100%. De aquí tengo el 20% y aquí tendría el 40%. Estoy menos del 40%. ¿De qué lado? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Y entonces me voy a la tabla y digo, ¿dónde está mi media? Era esta, ¿no? Veo el porcentaje acumulado y sí es cierto, ¿no? Fíjense, 35 más 12, 47.5%. ¿Ya lo vieron? Sí. Si me voy a la siguiente gráfica, le digo, dame una línea, y me voy a la media con la ojiva. Aquí está la media con la ojiva. Y trazo mi línea. Le aprieto Shift, y vean ustedes. Casi me da el 40%. ¿Cierto? Vamos a la tabla 1. A la primera tabla. Entonces tengo mi media y me dice 25, 37, 49, 50. Me está dando casi el 50%. ¿Ya? Entonces, ¿ya vieron para qué sirve todo este cotorreo? O sea, esto es algo mínimo. Es en unas bolsitas de medio kilo de azúcar. Pero si tengo una producción como los 20,000 tabiques, o tengo una producción de 1,000,000 de piezas y voy a muestrear y saco la muestra, de esa muestra va a depender que tome la decisión de acepto el lote o no. ¿Ya me entendieron? Sí. Dejo de compartir mi pantalla para que nos veamos. Sí. ¿Ya entendieron cómo está el asunto? Entonces, la parte del muestreo de aceptación era la parte más sencilla. Utilizar las tablas, tengo la QL, y es una relación total de todo lo que estoy haciendo. Entonces, si yo tengo una QL de 6.5, quiere decir que de 100 piezas, voy a aceptar que me den 7 malas. Entonces, si yo tengo una QL de 7 malas, y voy a la gráfica, y veo las bolsas, y digo, ¿cuántas me está dando de mal? Me está dando más de 7 malas al demonio, porque es un acuerdo. ¿Sí me explicó? Si es un acuerdo entre consumidor y proveedor, tiene que respetar ese acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a comprar. Él, como proveedor, tiene que hacer su análisis previo antes de que el producto salga a la venta. Y tiene que estar consciente de lo que quedó en el AQL. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está el balance. Él tiene que hacer su análisis y tú, como consumidor, tienes que hacer tu análisis
para saber qué te está dando de más o qué te está dando de menos y si está cumpliendo con las características de lo que están firmando en el contrato. Eso es lo que va en el análisis, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué les dije que yo no califico gráficas? Sí. Ajá. Entonces ahora la bronca era que, como son una bola de copiones, yo dije números aleatorios. Porque ninguna tabla iba a ser lo mismo, ¿sí me explico? Los números aleatorios pueden variar n veces. Sí. Y cada uno tendría que sacar su gráfica y cada uno tendría que sacar la conclusión de su gráfica con respecto a la tabla que están sacando, con respecto a la QL que les están dando, con respecto al muestreo de aceptación. Y entonces aquí es donde yo tengo que tomar el criterio. Por eso les dije, esta materia no es tan de exacto, esta materia es de criterio. Y estamos viendo algo bien interesante. Estamos viendo producción y ustedes van a eso. Entonces, ¿qué muestreo me conviene hacer para que yo gane y no pierda? ¿Ya me entendieron? Sí. Sí. Por cada 100. Si leen el librito de calidad de exportación, dice AQL. El AQL se da generalmente en porcentaje y es un acuerdo entre consumidor y proveedor de que, o sea, yo estoy consciente como proveedor de que mi línea de producción no está al 100%, porque si estuviera al 100%, el producto te lo cobro al triple de lo que me costó a mí. Entonces, es a lo que me refería al principio de todo este boleto. ¿Por qué compras en el tianguis? Porque es más barato. ¿Por qué es más barato? Pues porque obviamente la producción de ese producto que tú compras en el tianguis no está certificado por una línea de producción que esté trabajando al 100%, ni siquiera al 90%. Y que sabes que lo que estás comprando está dañado. Ajá. ¿Por qué compro por marca? Porque la marca me está dando una garantía. Y me está dando la garantía de que el producto es conforme a lo del diseño. Y que si tienes una falla, la garantía me da la posibilidad de cambiarte el producto por uno nuevo. Sí. Maestro. Bueno, entonces en nuestra conclusión tendríamos que dejar casi en claro si aceptamos o rechazamos el lote y por qué, ¿no? Exactamente, pero con números. Ajá. Ok. Entonces, bueno, en el supuesto examen que ya borré de su Schoology, porque todo el mundo, ¡ay, no puedo hacer el examen! Entonces, en el supuesto examen, si lo quieren ir haciendo, lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? La bronca es experimentar con el muestreo de aceptación para que se dieran cuenta cómo funcionan los niveles de inspección. Y que de alguna manera yo diga, son tabiques, nivel de inspección 2, general. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo se comporta. Ajá, ese era el meollo del asunto. Pero borré el examen porque se empezaron a quejar de que no sabían cómo. Entonces ahora las reglas cambian. Yo voy a seguir dando mi clase y cada día que yo dé una clase voy a dejar un ejercicio que ustedes van a depositar ese ejercicio hasta el siguiente día de su clase. Tienen como límite. Por ejemplo, ustedes tienen clase conmigo hoy. ¿Y la siguiente clase cuándo es? Hasta el lunes. ¿Cuándo? ¿Clase de radio o clase de videoconferencia? No, su clase de su horario. El lunes. El lunes. Entonces tienen hasta el lunes para hacer el análisis de este ejercicio. Tienen hasta el lunes para hacer el análisis de este ejercicio, ahora como si fuera un solo proveedor. A y B juntos. Entonces ahora van a ser los 80 datos juntos. Este ejercicio, si ustedes me lo permiten, permítame tantito, porque anda lenta mi pantalla. Ok, si ustedes me permiten, les comparto mi pantalla. Este ejercicio exactamente viene en el libro que tenían que leer del capítulo 8. Por si quieren la tabla, obviamente no está resuelto con Excel. Aquí está la tabla, esa es la página 149.
aquí está el ejercicio. Ahora lo que van a hacer para el lunes, y lo voy a poner en la fecha del lunes, para que ahí entreguen esa tarea, van a ser los dos proveedores juntos, o sea, van a ser los 80 datos juntos, y van a hacer el análisis junto con el análisis que hicimos de cada uno de los proveedores. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me conviene contratar a uno, a otro, o me conviene contratar a los dos? Profe, pero estando Lo que juntos. quiere decir es que la comparación va a ir en la misma gráfica. No. Ahorita van a tomar el ejemplo para la tarea, no como 40 datos, sino como 80 datos. O sea, Entonces, es como De los dos proveedores. si yo contrato a los dos proveedores, ¿qué ventajas obtengo sobre cada uno de ellos? Ah, ya, fusionar los datos de los dos. Sí. Entonces van a hacer una sola gráfica con los 80 datos, con todo lo que implica la gráfica, para que la analicen. Entonces van a decir, me conviene contratar a los dos, me conviene contratar a uno, me conviene contratar a A, me conviene contratar a B, o me conviene contratar a los dos juntos. Y el análisis lo hacen. Y eso es para la siguiente clase. Nada. Aquí la probabilidad del examen es que ustedes me van a decir cuándo voy a hacer el examen, cuando ustedes se sientan capaces. Pero la bronca va a ser esta. Cuando ustedes me digan, maestro, ya el examen para la siguiente semana, hasta ahí corto y hago el examen hasta donde voy. Y entonces yo ahorita no voy a parar de dar clase. Y cada clase se va a ir incrementando la parte del conocimiento en este sentido. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Yo les di un calendario de videoconferencias. Pero a partir de la próxima semana van a ser en su horario normal. Tenemos clase el lunes y tenemos clase el jueves. Entonces yo el lunes sigo con el tema, incremento, les dejo tarea, me la entregan el jueves, y el jueves entran a la videoconferencia y sigo con el tema y les dejo tarea para el lunes, y etcétera, etcétera. Y entonces cuando ustedes me digan, ya haga el examen, yo hago el examen hasta el tema que me quedé y punto. Así que si tienen dudas, de una vez escúpanlas para que no se queden con nada. Esto, vuelvo a aclarar, esto es parte de lo de probabilidad estadística. Y bueno, pues retomé desde ese momento para que pues pudiera yo avanzar, porque si no, no puedo avanzar. No. Sí, de hecho, mi propósito es que el lunes que tenemos clase, ir resolviendo el examen, o lo que era el examen, para que vean. Y así ustedes van a ir siguiendo. Sí, como que lo voy a ir explicando, ¿no? Sí, ustedes van a ir siguiéndome y lo van a ir haciendo en Excel, y en el momento que termine la clase, me lo suben a Schoology. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ustedes díganme, ¿dudas? ¿Está claro? Sí, todo claro. Bueno, Sí. les comento. Me parece ser que para la próxima semana ya vamos a tener licencia de Schoology. ¿De acuerdo? Entonces, aquí las reglas van a cambiar. Yo ya con licencia, con el Zoom, ya con licencia de Zoom comprado, yo tengo el derecho de admisión para cualquiera de ustedes. Entonces, la clase empieza. Si empieza a las 5, doy 5 minutos, y si entran tarde, ya no los voy a dejar entrar a la sesión. ¿De acuerdo? Zoom, ya pagado, me permite darme el informe de quién entró, cuándo entró, a qué hora salió, si prendió la cámara, si no prendió la cámara. Y lleva el registro completo de todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ya ni necesario pasar lista. Zoom me va a dar la lista de los participantes. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo 22 participantes y en este momento les acabo de pasar lista con la foto.
Y entonces todo eso me lo voy a evitar y voy a sacar la foto. Entonces, cuando ustedes me digan examen, yo les pongo el examen. Entonces, ojo con esto, porque si ustedes no han asistido a las sesiones, ¿sale? Lo voy a tomar en consideración para poder o no calificar su examen. Si ustedes no están entendiendo porque no entraron a las sesiones y no entran, por ejemplo, de aquí al examen vamos a tener 4 o 5 sesiones y no entraron a 3, pues, o sea, ya están reprobados. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí. Tú, aunque sea tarde, súbanlo en donde tienen que subirlas. ¿Sí? O sea, les va a decir a destiempo, con retardo, les dice. No importa. No importa. O sea, yo lo que estoy suponiendo, nada más, perdón, lo que yo suponía es que todas las tareas que les dejé y las lecturas y de las unidades, todo ese rollo, lo habían hecho. Entonces, si lo hubieran hecho, hubieran entendido la parte de lo del muestreo de aceptación. Y resulta que, pues no, tenemos dudas de esto. Entonces, bueno, tomando en consideración que yo también vi por cierto que ustedes llevaron probabilidad, pues yo por eso me aventé. Pero ya vi que de probabilidad no saben ni jota. No, mañana les pongo el apartado de la tarea. ¿De acuerdo? Y les voy a poner ahí, tarea de tal fecha. Pum. Ahí se los pongo. Está bien. Igual seguimos mandando al correo y a la plataforma. Sí, porque ahorita va a cambiar la bronca de la plataforma, no sé qué onda, qué pasó, pero no me vayan a tumbar la entrada y vuelva a ser nueva, ¿no? Entonces ya se pierde todo. Entonces, no, mándenmelo igual al correo para tener mi evidencia. Ok, profe. Pero ¿Vale? es hasta mañana que suba el apartado. Sí, si lo ves y si no lo ves, pues no lo subes. O sea, la bronca es que las tareas sean para ustedes, precisamente para alivianar el tiempo y darle más velocidad a esta parte. Gracias. No sé si tengan algo más que agregar. No, profe. No, Adelante, Sí, pues. lo ha dicho. Tienen chamba. Entonces nos vemos el lunes. Profe. Gracias. Vale. Hasta luego.